hermanos, hemos estado celebrando el Día de la Unidad Presbiteriana y el día de hoy hablaremos de las diferencias en las comunidades de fe. Yo me llamo Miriam García Jiménez y colaboro con el Seminario Teológico Presbiteriano de México y he vivido en la Ciudad de México por temporadas desde el año 2016. Cuando llegué a la Ciudad de México me encontré con muchas diferencias y una de las principales diferencias cuando llegué desde mi ciudad natal, Oaxaca, fue la comida. Y la vestimenta, por supuesto. Ciudad de México es un poco más frío, pero también hubo diferencias en la comida. Ustedes sabrán de la gran diversidad de comida que hay de norte a sur, y cuando me tocó viajar en el país con las giras corales, también pude constatar esta gran diferencia. Si ustedes han ido alguna vez a convenciones o a convivencias juveniles, a reuniones de sínodo, de presbiterio, ustedes sabrán de a lo que me estoy refiriendo, esta diferencia que hay entre nosotros como iglesias. Pero también podemos ver estas diferencias que a veces causan roces y problemáticas entre nosotros como cristianos, siendo de diferentes lugares del país. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a Hechos 15, vamos a ver que también había diferencias en las comunidades de fe, que pueden ser un poco diferentes a las diferencias que nosotros tenemos hoy en día. Pero Hechos 15 nos marca el principio por el cual nosotros como iglesias tenemos que resolver estos conflictos. Cuando vamos a Hechos vamos a ver que ellos estaban arreglando un conflicto de los nuevos creyentes que estaban viniendo a las comunidades y que les pedían que cumplieran con ciertos ritos judíos. Ellos hacen lo que se le llama como el Concilio de Jerusalén y al final llegan a una conclusión diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponerles tantas cosas, sino estas. Y les dan una lista pequeña para que ellos la sigan. Es el principio que nosotros tenemos que seguir como iglesias presbiterianas. Cuando hablamos de unidad, esta unidad nos la da el Espíritu Santo, de norte a sur, de este a oeste. Y a diferencia de las diferencias culturales que puedan existir, de vestimenta, de las que hablamos en un principio, nosotros estamos seguros que lo que nos une también es el ser hijos de Dios. Entonces, nuestra unidad está basada en este vínculo de ser hijos de Dios. Ahora que estamos entonces celebrando la unidad presbiteriana, recordemos que la mejor manera de resolver nuestros conflictos como iglesias, como cristianos, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Hola hermanos, reciban un saludo. Mi nombre es Walter Hassem de la Cruz Que. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad como propósito divino. La unidad no es una cosa moderna en la que estamos viendo muchas denominaciones hoy en día que están pues en disputa o en competencia. Ya en el primer siglo el apóstol Pablo habla de este tema y lo explica en diferentes cartas. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, él trata el tema de la unidad entre los ricos y los pobres. También en la carta a Filemón, él habla de la unidad entre los esclavos y los libres. Pero en una carta que lo trata de una manera muy especial este tema, del tema de la unidad, es la carta a los Gálatas. La iglesia de los Gálatas estaba compuesta por dos grupos. Básicamente uno era de tradición judía en la que ellos pues observaban, cumplían toda la ley mosaica, y otro grupo era el grupo gentil. El problema de la división era que el grupo judío quería imponer su forma de practicar la vida cristiana sobre los cristianos gentiles. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo, al tratar este tema, él lo que hace es decirles que Moisés no es el mediador. ¿Qué significa esto? Que Moisés no era el que iba a unir al pueblo de Dios, compuesto por gentiles, compuesto por cualquier otro grupo también de seres humanos, y eso es algo que él deja muy claro. Y les dice que el único mediador
es Jesucristo. Así es como les dice a los hermanos de Galacia que ese había sido el propósito de Dios desde que en tiempos de Abraham le había dicho que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Jesucristo. Y ese pueblo de Dios es el pueblo de Jesucristo, compuesto por judíos, no judíos, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante para Pablo la unidad cristiana? ¿Y por qué es tan importante para nosotros como presbiterianos? Bueno, porque es un propósito hecho desde los tiempos antiguos por Dios, porque Él es el único Dios vivo y verdadero, y Él solamente tiene una familia compuesta por judíos y no judíos. Entonces, esta es una señal importante hacia el mundo, mostrar a este Dios único y verdadero en una unidad como familia para trabajar y servir en su reino entre los hermanos, pero también para servir al mundo. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Edgar González, soy miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y con mucho gusto me dirijo a ustedes para llevar esta reflexión que tiene que ver con las Escrituras y estas Escrituras a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI. Ustedes y yo sabemos la importancia que tiene para nosotros la Escritura a partir de la Reforma de ese siglo. Aquellos grandes hombres que enarbolaron la bandera de la sola Escritura, tiene que ser honrado su legado a partir de nuestro propio pensamiento de las Escrituras. El lema de la Iglesia Reformada, siempre reformándose, no es una idea nueva, pero tampoco significa esta idea que la Iglesia tiene ahora como comanda o como mandato ser creativa. No tiene que ver con ser innovadores. No tenemos que inventar nada. No tenemos mucho campo para la creatividad. Nosotros tenemos que pensar en que la Escritura es el baluarte que defendemos. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en que tenemos que formarnos atrás de las Escrituras. No encima de las Escrituras, no delante de las Escrituras, atrás de la Escritura. La que debe de regirnos, no solamente lo que creemos, sino cómo nos conducimos, es la palabra. Hoy día, amados hermanos, está siendo atacada la Escritura. Cada día se está haciendo esfuerzos para sacarla de los púlpitos cristianos. Pero tenemos que defender la inerrancia de las Escrituras. La Biblia es infalible, es inerrante, es perspicua, es suficiente. Y no podemos permitir que esta palabra salga de nuestras iglesias. Un legado de la Reforma es que defendamos este postulado, solo la Escritura. Esta Escritura tiene que ser la que nos dirija, no solamente ahora, no solamente en aquellos tiempos, los reformadores, sino que nos tiene que regir ahora y todas las generaciones que vengan hasta que Cristo venga por nosotros. Es nuestra tarea, es nuestro legado, es nuestra responsabilidad y es nuestro gozo. Que Dios les bendiga.